Para ser matrona en España, tienes que aprobar un examen muy exigente sobre toda la enfermería. Perdón, he dicho aprobar, pero realmente aprobar no es suficiente. Tienes que ser mejor que los demás que se presentan a este examen, porque el primero que aprueba es el primero que elige la plaza que quiera, la especialidad que quiera, donde la quiera hacer. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Ana Rincón. Ana es enfermera, es matrona y es especialista en preparación para este tipo de exámenes, EIR, oposiciones, etc. Y nos va a dar, bueno, Ana fue también mi profesora cuando yo me preparé para ser matrona y gracias en parte grande a ella conseguí mi plaza y una de las primeras plazas. Ana lo que va a contar hoy va a ser muy interesante porque va mucho más allá de simplemente técnicas o consejos para la preparación, sino sobre todo la mentalidad que tenemos que tener para poder conseguir nuestras metas. Así que vamos a escuchar el intro y pasamos a la entrevista con Ana. Bienvenidos a El Parto, Arte y Ciencia, el espacio donde la evidencia científica se encuentra con la sabiduría tradicional, con un enfoque profundo en la fisiología, el empoderamiento de la mujer y de los profesionales que le acompañan. Soy Shiran Efrati, te invito a seguirme en Instagram bajo el mismo nombre y a conocer mis formaciones en shiranefrati.com. ¡Comencemos! Muchas gracias, lo primero, Shiran, porque cuando el otro día me escribiste para hacer el podcast, no te imaginas la ilusión que me hizo volver a contactar contigo, porque desde luego todos los años que llevo de profesora del examen EIR, que son muchos, que he estado 14 años, aunque ahora este año estoy en stand-by por motivos familiares, de cuidar a mi familia, pero de todos los alumnos que han pasado a lo largo de las clases, hay algunos que se han quedado siempre de forma muy especial. Y desde luego tú eres una de ellas. ¡Ay, muchas gracias! Eres alumnas, o sea que tú también fuiste parte de mi aprendizaje, de mi soltura como profesora, porque uno se mete en esto de la docencia porque le gusta mucho, pero tiene que ir también probando, perfeccionando, experimentando. Entonces tú fuiste una de esas primeras alumnas y yo me acuerdo mucho de ti porque encima acababas de llegar a España, no conocías todavía bien el idioma, pero tenías ese objetivo claro que ahora dices que luego tu sueño cuando lo conseguiste, pero yo sí te veía muy convencida de que querías sacar este examen, que querías ser matrona y luego que quedaste entre las 20 primeras, eso es también una recompensa emocional para los profesores que os acompañamos, increíble, porque eres un ejemplo absoluto de trabajo, de esfuerzo, de motivación y cómo a pesar de que los ingredientes en principio podrías pensar que no te acompañaban, pero ahí estabas y lo lograste. Y os quiero explicar a qué se refiere Ana cuando dice que los ingredientes no siempre se acompañan. Y es que yo llegué a España no mucho tiempo antes de hacer el examen EIR. El español no ha sido y sigue sin ser mi lengua materna. Y ni siquiera estudié enfermería. Yo estudié urgencias y emergencias y homologué mi título. Así que sí, fue un reto importante. Ana, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que empezar a estudiar para este examen para lograr el objetivo realmente y conseguir la plaza? Yo creo que si es la primera vez que se va a presentar al examen EIR, lo ideal sería hacer un curso completo, es decir, empezar en marzo del año anterior para hacer el curso hasta enero del año siguiente. ¿Por qué? Porque son muchas asignaturas, sobre todo, incluso aunque haya acabado ese año la carrera, hay muchas asignaturas que son vistas hace 4 años y también hay que darle el enfoque de lo que es el examen EIR. Por eso las academias muchas veces acompañan y hacen que ese ejercicio que tiene que hacer el alumno sea menor, porque ya te lo dan digerido, te lo dan organizado, pero creo que mínimo un año. O sea, hay personas que a lo mejor se lo consiguen sacar solamente con un curso intensivo, pero es los menos. Sobre todo si lo que quieres es matrona, Shiran, porque ya sabes que matrona es la que está más solicitada, el número de plazas no está creciendo tampoco en sintonía con las necesidades y sigue siendo la más demandada.
Yo me preparé el EIR en una academia y ahí conocí las compañeras y quedábamos un día a la semana, 5 de nosotras, para estudiar juntas. Y de hecho decíamos, estábamos seguras de las 5 que íbamos a sacar nuestra plaza. 4 decíamos, nosotras vamos a quedar en Málaga, seguro. Y una decía, pues yo seguro que me voy fuera. Y tal cual fue. De las 8 plazas de matrona que había en Málaga, 4 eran nuestras. Y la que decía que se iba fuera, se fue fuera, si no me equivoco, a Mallorca. Fíjate que se podía ver como una rivalidad, porque con el número de plazas y si todo el mundo quiere matrona en Málaga, pero yo creo que al final es al contrario. Yo siempre he defendido de cara a los alumnos que aquí hay plazas para todos los que se le ocurren y que lejos de ser una competencia, lo que tenemos que hacer es crear ese sentimiento de equipo, de lucha en común, porque al final todos podemos conseguir la plaza si nos esforzamos. O sea, hay que tener en cuenta, antes me preguntabas cuánta gente se presenta al examen EIR, que también hay mucha gente que se presenta, pero para probar, que realmente no se lo ha currado. Entonces yo sí que creo en el éxito de que el que lo trabaja con constancia y con esa confianza que estamos diciendo que también aporta mucho el hacerlo con un equipo de compañeras, con un equipo docente que te esté dando las cosas más mascadas, te lleva muchísimo más posibilidades de tener el éxito. Me acuerdo que Ana nos hablaba siempre de aspirar lo más alto posible, de querer quedarse el número 1, que eso fue su aspiración y ella tenía claro, o eso pensaba yo, de que quería quedarse el número 1. Pero resulta que todo empezó por una broma. Yo me acuerdo el primer día cuando yo empecé a estudiar en la academia, que yo hacía ya unos cuantos años que había terminado la carrera, y además tenía a mis hijos pequeños, tenía también muchos ingredientes en contra, como antes decíamos contigo, que también tenías pues, el tema del idioma, de llegar a España. Bueno, pues yo para el contexto anterior que había en el examen EIR, en el que todo el mundo que se presentaba eran gente que se lo llevaba preparando mucho tiempo, que acaban de terminar la carrera, yo no era ese perfil. Entonces yo me acuerdo el primer día de academia que una compañera me dijo, ¿y tú piensas aprobar? Como mucho plantéatelo para el año que viene, porque este año no pruebas ni de coña. Entonces eso me sentó tan mal que además, en unión, que mi madre me había regalado el libro del secreto y entonces decía que había que apostar muy alto, que había que ponerte el objetivo más alto posible, mi respuesta espontáneamente digo, sí, pues sabes, que sepas que voy a quedar la número 1. Entonces siempre lo decía, pero de broma, por esa contestación que me había dado esa alumna y por lo del libro del secreto. Y luego cuando se cumplió, pues luego en las clases os lo decía, pero en ese sentido, es decir, vosotros tenéis que pensar en quedar el número 1, porque yo creo que en un fondo, amigo, o atraje la energía o te convences tú mismo de que es posible y entonces haces todos los esfuerzos para luchar por esa plaza. Pero bueno, en mi caso, mi objetivo real, Sirán, era que yo tenía mis hijos pequeños y quería conseguir un número de orden que me permitiera poder hacer la residencia en Madrid. Y para eso sabía que tenía que quedar entre las 200 primeras. Entonces, me daba igual la 1 que la 200, pero conseguir mi plaza en Madrid era así mi objetivo para no tener que marcharme. Que habría sido irme a Málaga contigo, pero, hombre, mejor en Madrid con mis niños. Metodología de estudio. Son muchos temas a estudiar. ¿Cómo recomiendas organizar toda esta información? ¿Cómo estudiar? Bueno, yo la recomendación que siempre hago es, si estás apuntado a academia, por supuesto tienes que seguir también un poco el ritmo de lo que ellos te marquen, pero para mí es clave hacer primero una lectura general del tema antes de ir a la clase, porque así ya te va sonando, cuando el profesor está en clase explicándolo, no estás perdido, porque si no al final son clases largas y puedes perder un poquito la concentración. Así que tienes que ir con un poquito de idea ya antes de ir a la clase. O si hay alguna videoclase resumen, pues también verla antes para tener un poco la idea general. Luego, una vez que has estado ya en la clase, es estudiar el tema, hacerte tus propios resúmenes. Yo me acuerdo que iba a clase con la libretita, que tú también te hiciste tu libretita. Que la tienes ahí toda. Entonces, esa organización, ese trabajo que haces, ¿vale? De constancia, de tenerlo bajo tus propias palabras, tus resúmenes, ya es una elaboración muy importante para la memoria. Después hay que hacer muchísimos test, no solamente por consolidar el recuerdo y comprobar si lo has aprendido o no, sino también para ir practicando la forma que tiene el Ministerio de preguntar.
porque hay mucha gente que solamente se dedica a estudiar, y lo he visto a lo largo de todos los años que he estado de profesora, y luego pinchan en el examen porque no saben entender la diferencia entre una pregunta, no están entrenados a las preguntas de mentiroso, la que te pone cuál no, excepto, se lían el pasarlo a la plantilla, es decir, que hay que hacer también ese trabajo de irte acostumbrando a lo que es el examen. Y luego, en segunda vuelta, yo creo que la dinámica cambia un poco. Lo que habría que hacer primero es evaluarte, lo digo porque ahora en el momento en el que estamos, ya estamos cerca del examen y habrá mucha gente que esté en esa segunda vuelta. Yo lo que haría primero es evaluarme para ver de qué me acuerdo y una vez que he identificado los puntos en los que estoy fallando más, priorizarlos en el estudio, porque en segunda vuelta hay menos tiempo, hay que estudiar más materias en la misma semana, entonces tienes que enfocarte mucho más a esos puntos que con el test te vas a dar cuenta de que ahí es donde estás fallando. Ana utiliza mucho términos como primera vuelta, segunda vuelta, y creo que merece la pena explicarlo, porque esta metodología de estudio no vale solamente para el EIR, sino para cualquier examen grande que tú te preparas. Y es dividir el tiempo en 3 fases diferentes. La primera, que es lo que hacemos en el EIR, son los primeros 6 meses. Y lo que se hace es estudiar uno o un tema por semana, o si son temas pequeños, a lo mejor son 2 temas por semana. Eso dura 6 meses y terminas todo. La siguiente vuelta, lo que es segunda vuelta, estudiamos todo pero a doble velocidad. En vez de un tema, pues 2 temas por semana, dura 3 meses. Y el último mes es simplemente para un repaso global y exámenes, simulacros, exámenes del año pasado, etcétera. Es un poco de entrenamiento. Ana, ¿cuáles son los errores comunes que cometen muchos alumnos? Pues errores comunes, te diría que el principal es pensar que les va a dar tiempo en segunda vuelta, si no llevan nada preparado, lo que estamos diciendo, al final el tiempo se echa encima y no lo llevas. Y el que ya también te he dicho de pensar que el EIR se aprueba solamente estudiando. Yo siempre he dicho que hace falta 3 cosas: el estudio, la técnica de test y la confianza. Y fíjate, que antes me ha hecho gracia y te lo iba a decir cuando estabas diciendo que en tu caso que no habías estudiado nunca fundamentos y las teóricas, pero el esfuerzo que ponías y la dedicación que ponías, yo tenía la confianza ciega en que lo ibas a sacar. Y creo que tú también en el fondo, porque si no, no te presentas al examen EIR igual. Otro error grave, y no me preguntéis cómo lo sé, es salir con tus amigas la noche antes del examen, tomar un té pakistaní a las 10 de la noche y no dormir toda la noche. Bueno, Ana, ¿qué mitos hay respecto a este examen o en general un examen que es tan difícil, tan largo? Bueno, pues yo te diría, por ejemplo, el mito que, por ejemplo, me dijeron a mí, que yo creo que fue en mi caso un motor y un impulso para decir, ¿cómo que no? Pues claro que voy a probar. Y es el que piensan que, que este examen es para la gente que acaba de terminar la carrera, para la gente que no está trabajando, para la gente que no tiene niños, y para gente que se va a dedicar 100% solamente a estudiar. Y realmente, y a lo largo de todos estos años, he tenido la suerte y el placer de acompañar a muchos alumnos que han quedado entre los primeros números de orden, a muchos números unos, y curiosamente la mayoría de ellos tenían pues, historias familiares a lo mejor complicadas, varios trabajos, en tu caso incluso la barrera del idioma, y al final es el esfuerzo lo que hace que se consiga. Entonces, aunque las condiciones parezcan adversas, no hay que tirar la toalla, sino todo lo contrario. Porque muchas veces esas situaciones adversas son de donde sacas la fuerza para tirar para adelante y para esforzarte aún más sabiendo que lo tienes más complicado. Yo creo que si asumes que lo tienes fácil o que te da igual quedarla 2000 y pico porque quieres geriatría en Tombuctú, pues entonces a lo mejor ahí cometes el error de no esforzarte tanto y es cuando patinas. Al final se trata de un examen competencia y tiene que ser mejor que los demás. Y a veces, aunque estudies mucho, no consigues tu plaza. Hay mucha gente que se dedica a estudiar y que hace mucho esfuerzo y a lo mejor no consigue su objetivo porque ese día falla, porque ese día se ponen nerviosos, porque se han levantado con un mal día. Entonces esas cosas también pueden ocurrir. Entonces no quiero tampoco decir algo que sea categórico porque luego hay muchas circunstancias. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo a una alumna de hace también muchísimos años de la sede de Albacete que también creo que era una persona para quedar entre las primeras
y al final quedó pues 600 y pico, 700, porque se equivocó al pasar la plantilla. Joder, pues tú has hecho todo lo posible por lograr tu objetivo y quedar en los primeros y resulta que ese día los nervios te pueden, no has dormido bien, te has levantado con gastroenteritis, lo que sea, y cometes un fallo tonto como este y se te chafa tu número de orden, el número de orden que te hubiera pertenecido por justicia, por esfuerzo y por todo, ¿no? Entonces, al final creo que es una conjunción de lo que tú también has dicho antes, de que te lo hayas currado, de que hayas hecho todo el esfuerzo posible por lograrlo, que llegues al examen en confianza y que tengas ese puntito de suerte, o mejor dicho, que no te acompañe la mala suerte ese día para ponerse ahí entre medias de tu camino y fastidiarte algo que a lo mejor sí que estaba destinado para ti. A ver, pero no todo el mundo tiene de verdad tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, el leer que es para gente joven que estudia y que lo tiene todo fresco. No. Ya sabes que yo siempre pondré todas esas condiciones negativas que la gente pone de antemano de yo hace mucho tiempo que terminé, yo es que tengo 3 hijos, yo es que trabajo, yo es que cuido de mi padre, me da igual. Siempre podemos sacar un rato y si ese rato es de calidad, es un rato aprovechado. Entonces, quizás lo que intentaría es establecer un ritmo y una rutina de estudio en un momento en el que nadie te puede interrumpir. Si en casa, por ejemplo, tienes muchas interrupciones, pues bájate una hora a la biblioteca. Es que a lo mejor una hora en la biblioteca es como 3 horas en casa. Por supuesto, con el móvil apagado, no pillarte de ninguna serie de Netflix, me da igual que esté en La Casa de Papel 27 o el Juego del Calamar 33, y es enfocarte en este objetivo y minimizar las interrupciones. Y sí que al principio te puede costar más. De hecho, a mí me costó más. Yo me acuerdo la primera clase a la que yo fui en academia, que era la clase de urgencias encima, yo que venía de estar trabajando 10 años en un centro de atención al drogodependiente dando la metadona, pues es que había cosas que me sonaban a chino, pero a chino totalmente. Entonces yo, la primera clase fue como, ¿en serio? O sea, anda que no tengo camino por delante para trabajar, porque yo no me acordaba ni lo que era la... O sea, te acuerdas de lo que es la EPOC, pero que llevas sin ver una EPOC pues 10 años. Entonces es cuestión de decir, vale, este es mi objetivo, el tiempo que tenga lo tengo que aprovechar y a por ello. Y otro consejo importante también a la gente que hace mucho tiempo que terminó la carrera y que lleva mucho tiempo trabajando, cuidado con es que en mi hospital se hace así. Tú estás haciendo un examen y tienes que hacerlo según el libro, contestar según el libro, no según lo que se hace en ese hospital. Que muchas veces también os lo decía, cuidado con las cosas que hacéis en los hospitales porque a veces no es lo que se recomienda en las guías de práctica clínica o hay otra evidencia nueva que todavía no la habéis protocolizado en el hospital. Entonces, cuidado de contestar con lo que haces en tu día a día. Hay que contestar el libro. Ana, y antes de terminar, ¿tienes un mensaje para los que nos están escuchando ahora? A lo mejor están preparando el leer, están hasta arriba de estudiar, de papeles por todas partes, resúmenes, exámenes. Es una montaña rusa de emociones y sentimientos. ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que las personas que se están preparando el leer en serio, que llevan tiempo preparándolo, tienen que tener esa tranquilidad que hemos dicho antes de que no todo el mundo se lo está preparando igual. O sea, que a veces pensamos que si se presentan 10.000 personas, estás realmente compitiendo con 10.000 y luego son muchas menos. Entre las que luego no van al examen y las que no se lo han currado tanto como tú, pues ahí ya te has eliminado a un montón de gente. O sea, que hay que ir siempre con la confianza de decir, oye, que sí, que se presentan 10.000, pero no todo el mundo se lo está currando tanto como yo. Que las fases por las que estás pasando las pasa todo el mundo. De hecho, yo recuerdo que yo a veces me pongo un poco también, me ponía un poco en plan drama, cuando yo me preparé el examen EIR, es que hasta veía matrículas por la calle y a lo mejor ponía 9.999, entonces hacía yo cosas mágicas de que iba a quedar la 9.999 y sacar la plaza porque había visto la matrícula, o sea, tonterías así. O a pocos días antes del examen, me acuerdo un día que me levanté con un dolor de cabeza horrible, era el día que me tocaba estudiar nefro, no pude repasar nefro, entonces ya era, voy a suspender porque me van a caer 100 preguntas de nefro. Empiezas a hacer esos pensamientos mágicos que hay que intentarlos evitar. Entonces, ir siempre tranquilo con el trabajo que ya se ha hecho, que no te lo juegas a que un día te toque estudiar nefro y te duele la cabeza, o a que pase una matrícula o un pájaro blanco y entonces empiezas a pensar, ya no voy a probar, así que voy a probar. Mira, me hizo mucha gracia porque ahora estoy leyendo muchísimo. Y el otro día me leí un libro que se llama Oposición
y era una chica que se presentaba a las oposiciones de la administración del Estado, nada que ver con la enfermería, pero también hacía cosas así, de decir, si el coche llega al semáforo antes de 10 segundos es que apruebo. Es decir, que a veces hacemos unos pensamientos que hay que intentar evitar esas cosas porque realmente lo que tenemos que pensar es en todo el trabajo que hemos hecho, quitar el pensamiento mágico, ir con la cabeza alta, ir en plan, llegó la mami, aquí vengo a marcar mis goles de Iniesta, mis chanelazos, y todo lo que he trabajado ese día es ir a por mi plaza, ese día voy a ir a firmar mi plaza, que eso yo creo que también os lo decía. Lo primero de todo, firmar, que no se nos olvide que si no es como si no nos hubiera presentado, y ese acto de firmar que no sea una cosa simplemente mecánica, sino decir, estoy firmando mi plaza, me lo he currado y hoy he venido a demostrarlo y a lograr mi número de orden. Hablando de motivación, creo que tenemos que tener la motivación muy clara de por qué queremos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres tener un parto natural, al final es un reto, pero y tienes que mantener esta motivación, o sea, esta idea de por qué quiero un parto natural, por qué quiero hacer las cosas así y imaginarlo, visualizarlo constantemente. Eso ayuda mucho. Y yo me acuerdo en el EIR, cuando estaba estudiando, mi motivación principal, yo quería tener un centro para la maternidad, la verdad. Em, y lo imaginé constantemente, miraba centros de otros sitios, lo que hacían, las clases de preparación al parto, y eso me animaba mucho. Pero llegó un punto también que debo contar. Bueno, en el EIR yo no tenía tiempo para cocinar porque estaba estudiando todo el tiempo, entonces comía comida que hacía mi suegra, que eran principalmente lentejas. Comía tantas lentejas que decía, cuando termino este examen, voy a comer lo más grande. Y empezaba a mirar recetas y restaurantes y sitios y todo lo que yo pensaba que iba a comer. Y eso me motivaba, ¿no? Para seguir estudiando. No, pero en serio, realmente la motivación tiene que ser algo interno y algo suficientemente fuerte. Totalmente. Es que yo, ¿te acuerdas que os contaba también mi caso, ¿no? De haber estado trabajando en drogas, de ver esa desmotivación que tenía yo allí, decir, joder, es que mis pacientes o se mueren o recaen, o sea, no había tampoco mucha posibilidad de éxito. Y de repente ponerme a hacer el examen e ir, conocer más círculo laboral, conseguir ese resultado tan importante, hacer la residencia, que también es dura luego la residencia, que estamos hablando de la preparación, pero luego la residencia son 2 años también de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Pero te da como una confianza en ti para lograr el resto de las cosas que yo creo que te marca ya el resto de tu vida. De hecho, por ejemplo, a mí me marcó para luego todo lo que ha sido mi trayectoria en el Semenir, hasta hacer mi propia academia. Es decir, que al final creo que esa confianza que te da el ponerte una meta tan alta y lograrla es para todas las cosas que te planeas hacer en la vida. Y terminamos la entrevista con este mensaje. Yo creo que es un mensaje precioso y es cierto no solamente para exámenes, sino también cuando yo me acuerdo esa sensación cuando tuve a mi segundo hijo en el parto en casa, cuando lo llevé en brazos y pensé, madre mía, qué fuerte soy, qué diosa soy, ¿no? Acabo de parir a mi hijo, no hay nada que no pueda hacer en esta vida y esa sensación te acompaña, como dice Ana, toda la vida, en cualquier dificultad, cualquier obstáculo que tienes, vuelves a este recuerdo, a ese momento que sentiste tan empoderada y decir, pero sí, que esto no es nada, si yo he parido, ¿habrá algo que no pueda hacer? Y bueno, pues con todo eso quiero agradecer, Ana, muchas gracias por llegar a esta entrevista y por tenerte aquí en nuestro podcast. Gracias a ti, Sirán, y enhorabuena de verdad por todo lo que has conseguido.
y por toda la labor que haces no solamente con las matronas, sino también con las madres y con la población para acercar lo que hacemos las matronas, que yo cogí matrona, también soy matrona, con todo lo que haces para acercar nuestra profesión a todo el mundo. Así que muchísimas gracias también a ti.